¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de viernes, noche de conversaciones globales, y en esta ocasión me acompaña la escritora Faye Berman para abordar temas de la realidad de los Dreamers, los mexicoamericanos, los mexamericanos, como los llama ella, en Estados Unidos, sobre todo cómo es vivir hoy en la era Trump siendo un mexicamericano viviendo en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre su más reciente libro, Mexamérica, una cultura naciendo. Así que ya lo sabes, no te vayas, acompáñanos los próximos 30 minutos. Esto es Foro Global. Muchas gracias por acompañarnos. Como te mencionaba, en esta ocasión se encuentra en el estudio Faye Berman. Ella es escritora, nacida en la Ciudad de México, pero radicada en la ciudad de Nueva York, lugar que le ha permitido pensar y escribir su reciente libro, Mexamérica, una cultura naciendo, mismo que nos presenta esta noche. Ella es también, además, hermana, una de las escritoras más célebres del mundo de la lengua en español, de Sabina Berman. Faye escribe crónicas para distintos medios mexicanos, ha sido una voz muy importante desde Estados Unidos, desde pensar en Estados Unidos sobre la cultura mexicana y sobre estos, digamos, empalmes y estos enraíces que hay entre ambos lados. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Oye, siempre empiezo con preguntas personales y ya adelanté que eres hermana de una muy querida amiga, una de las escritoras más importantes del idioma español hoy en día, Sabina Berman, una grande de la literatura. Quisiera empezar contigo primero preguntándote, ¿por qué decidiste convertirte, seguir los pasos también de tu hermana? Entiendo que primero estabas estudiando danza en Nueva York y de repente el apellido pesó. No sé si el apellido. Desde siempre estuve escribiendo sobre danza. Hubo una oportunidad sobre escribir de un compositor mexamericano, se lo sugería a mi hermana, venían a tocar su obra Guillermo Prieto y Yo-Yo Ma, y le dije, ¿sabes qué? Todo el mundo le va a hacer caso a Yo-Yo Ma, él es mexamericano, hay que entrevistarlo, se llama Samuel Seaman, y ella me dijo, pues entrevístalo tú. Y así empezó esta larga recorrido por personajes mexamericanos, que primero hice en donde estoy, en Nueva York, pero siempre, si me ha tocado ir a alguna otra ciudad o pueblo, siempre busco quiénes hay de nosotros. Estás buscando siempre estos personajes, digamos, que cambian un poco, Faye, esta visión que hay sobre la inmigración de mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Tenemos esta idea, por lo menos desde los años 80, de que quienes se van en condiciones pobres, en condiciones a buscar unas mejores oportunidades de trabajo allá. Pero en tu libro, que está lleno de historias de muchos de estos personajes, hablas también sobre todo de casos de éxito y de esta nueva cultura que tú le llamas Mexamérica. Pero me gustaría primero preguntarte, empezar por ahí, ¿qué es para ti un mexamericano? Porque es un concepto que en Estados Unidos hay quien dice los Mexican Americans, ¿no? Pero tú de plano dices, ¿cómo lo pronunciamos? ¿Mexamericano? Mexamericano, bueno, decir Mex-American es un término bastante conveniente. Sí. Entonces sería la traducción, es como muy difícil decir México estadounidense. Sí. Y la búsqueda era encontrar un término que realmente mostrara que ya es algo nuevo, que no son las dos cosas pegadas, sino que de esas dos cosas pegadas está surgiendo una nueva identidad, porque resulta que la mayor parte de la gente de origen mexicano en Estados Unidos no son los indocumentados, es gente nacida en Estados Unidos. Hubo una ola masiva de inmigración. La inmigración neta ahora es negativa. Los que están, el 80 y tantos % tiene documentos, no se va a regresar a México, a menos que las leyes bajo Trump se vuelvan leyes estilo nazismo, que bueno, van en camino, pero tiene muchos obstáculos para lograrlo. No van a desaparecer porque es gente que vive ahí con documentos, no está escondida, y que tiene, por haber nacido o por tener un progenitor, una conexión muy fuerte con México, pero que sí está empapada, le ha infiltrado el American Way of Life en sus formas, en sus valores. También el hecho de vivir en vecindarios latinos, estar en contacto con otros latinoamericanos,
también estar en contacto con afroamericanos, asiáticos, etcétera. Entonces ya no son mexicanos, ya tampoco son 100%, bueno, no sé si Gringos o americanos, pero no son anglosajones, Sí, ¿no? claro. Que se han ido nutriendo de distintas identidades. Quisiera hablar un poco más sobre ti, porque tú tienes varias identidades, ¿no? Eres una mujer que nace en la Ciudad de México, de raíces polacas, si no estoy... Judíos polacos, los padres son polaca, mismos también inmigrantes refugiados, que creo que eso también neoyorquina probablemente también, ahora. ¿Cómo se mezclan todas estas identidades para tu forma de pensar? Porque en efecto, estas primeras olas de inmigrantes que están todavía en la cabeza de Donald Trump, a quienes él llama rateros, violadores, que no cumplen con la ley, son las historias desgarradoras de los inmigrantes jornaleros que llegan al campo, que llegan sin documentos, que se transportan en la Bestia, este tren que llega hasta Estados Unidos y que ya están escapando todo el tiempo, digamos, del ICE, de las autoridades migratorias. Pero al mismo tiempo también en tu libro hay múltiples historias de mexicanos que han llegado a conquistar los rubros en donde están. Empresarios, actores, Salma Hayek, Thalía, que también es de repente la reina de Nueva York, arquitectos que también están por ahí, Muchos Enrique médicos. Olvera, médicos, hablas del doctor Quiñones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te interesan de repente estas otras historias de éxito? Porque son historias fantásticas, son historias que uno generalmente piensa en los inmigrantes como cómo los va a cambiar la nueva situación, cómo se van a adaptar y no se piensa en cómo van a cambiar ellos el contexto donde están. Y generalmente lo cambian de una manera muy positiva. Piensa en los refugiados españoles en México, por ejemplo. Que crearon instituciones, como el Colegio de México, ¿no? Y los inmigrantes mexicoamericanos o Mex-Americans que están haciendo. Pues especialmente en las grandes metrópolis de Estados Unidos, yo veo a muchos personajes a la cabeza de agrupaciones latinoamericanas. Creo que Estados Unidos está nutriendo enormemente en lo cultural y hablo, por supuesto, más allá, claro, con mucho aprecio, pero también más allá del folclore, más allá de los mariachis y eso, sino de arte, de nueva música contemporánea, de arquitectura, incluso en el ámbito científico, ¿no? Por ejemplo, Héctor García Molina fue profesor de los que inventaron Google. Alejandro Berenstein inventó cómo hacer los medicamentos llegar directamente al cerebro a través de catéteres. Nora Volkow es pues la autoridad en el abuso de drogas en Estados Unidos, a lo mejor del mundo. Todos estos mexicanos o mexamericanos que de cierta manera son la antítesis del discurso de Trump, ¿no? Son la comprobación de que Trump está equivocado, son un canto, digamos, de empoderamiento, ¿dirías también de sincretismo cultural entre ambos países? Sí, y algo que a mí me parece muy interesante es que especialmente, pero voy a decirlo en inglés, across the board, sí. Incluso entre los indocumentados, ahorita, en este momento, yo no sé cómo va a ser en 20 años, hay transnacionalidad. Es decir, hay muchos inmigrantes mexicanos, pero que ya están allí para quedarse, que tienen cultura mexicana, están orgullosos de ella, están totalmente adaptados a Estados Unidos, muchos son parte de la élite de Estados Unidos, tienen un pie aquí y un pie allá. Muchos de mis entrevistados son figuras importantes en sus campos y al mismo tiempo tienen por nostalgia, por interés, por gusto, relaciones profesionales en México, ¿no? Oye, hablabas hace unos minutos sobre el hecho de cómo estos mexamericans o mexamericanos están formando asociaciones, están integrándose tal vez para activarse de manera política. Durante muchos años se ha hablado, desde por lo menos 2001, cuando George W. Bush hablaba sobre la reforma del voto latino, el gran gigante dormido, que va a hacer un cambio en las elecciones y demás. Pero hay
politólogos que han estudiado estas comunidades hispanas en Estados Unidos y que han visto cómo respecto, por ejemplo, a los cubanos, que están muy bien organizados, que hacen mucho cabildeo, que gastan millones de dólares para lograr que los legisladores allá hagan leyes que los apoyen a ellos para acabar con el régimen de los Castro, ¿no? Y durante muchos años se hablaba y se pensaba que los mexicanos, las comunidades mexicanas en Estados Unidos estaban desconectadas, que no hacían asociaciones, que no les interesaba el cabildeo. ¿Estás viendo un cambio en ese sentido? ¿Estás viendo que se están empoderando? Creo que mucho ha tenido que ver los Dreamers, que son gente que no puede votar, pero ha invitado, ha insistido que la gente que sí tiene la posibilidad que se registre. Sí hay una apatía, es decir, siempre hay la promesa de que el voto latino va a representar el que 15% de no sé qué, y no resulta. Hay apatía. También está el hecho de que a pesar de que los mexiamericanos están por todo el territorio norteamericano, es decir, esa idea de la frontera ya se terminó, sí siguen concentrados en lugares que, dado el sistema electoral norteamericano, pues no los favorecen, ¿no? Es decir, California no cuenta, ya sabemos cuál va a ser el Siempre resultado. es demócrata. Texas, por lo pronto, no cuenta. En Florida, los mexicanos son muy poquitos. Son más los cubanos allá. Los cubanos, ahora más los puertorriqueños, que tal vez nos ayuden, pero es decir, yo, por ejemplo, pertenezco a una organización que tiene un instituto latinoamericano y nos juntamos líderes mexicanos, puertorriqueños y dominicanos, que en Nueva York, por ejemplo, los mexicanos son poquitos comparados a los... Y los mexicanos no están organizados, ¿no? Es decir, los dominicanos están hiperorganizados, saben cuál es la meta y aunque parecía que la meta era muy clara, ¿por qué iba a pasar con Trump? No resultó. No resultó. Está ya la Asociación del Tepeyac, ¿no? Que es una asociación de mexiamericanos que trata de influir sobre todo en el Congreso de la Ciudad de Nueva York, en el Congreso Estatal también, que está en Albany, pero que también de cierta manera ahorita han estado tratando de empoderar a estos jóvenes que mencionabas, a estos Dreamers. ¿Estos Dreamers también son mexiamericanos? Casi todos. Hay un programa creo, más interesante es en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY. En CUNY, que para obtener tu beca tienes que tener muy buenas calificaciones, pero haces la promesa de ser líder comunitario y reciben entrenamiento, y que es algo que uno no piensa, que uno nace líder, pero se están aconsejando, haciendo alianzas con otros grupos, especialmente con organizaciones judías, por ejemplo el AJC, donde yo pertenezco, donde hay talleres de cómo se forman nuevos líderes. Y creo que es muy importante que los Dreamers son como brillan, ¿no? Porque son gente que lucha, que logra, y que al mismo tiempo está en una posición muy frágil, pero de todas maneras les insisten a los demás que voten, etcétera. Entonces, de ahí podría salir también. Nueva York es una población muy joven, la población mexicana, muy pobre. Yo creo que los líderes mexiamericanos han salido y seguirán saliendo de Texas, de California. En Nueva York creo que va a pasar algún tiempo. Déjame hacer una pausa para regresar a seguir hablando sobre tu libro. Quisiera que me platicaras un poco. Mencionas por ahí a Diego Rivera, tal vez como uno de estos primeros mexiamericanos, ¿no? Ahorita regresamos para hablar a Diego un poco, Rivera como mexiamericano, no. Porque era un personaje artista que lo mismo hizo un mural en la Universidad Sí, pero no, de mexiamericano no, porque ese sí tenía sus pies en México. Estaba sus pies en México, ¿no? Pero un artista global. Ahorita regresando hablamos de estos temas. No te vayas, esto es Foro Global. Regresamos después de la pausa para esta conversación global de viernes con Faye Berman, escritora y ensayista.
Gracias por continuar con nosotros en esta conversación global de viernes con Faye Berman. Estamos hablando sobre su libro Mexamérica, una cultura naciente, y estábamos hablando, Faye, al principio de la conversación sobre estos personajes que te llamaron la atención y sobre los cuales decides pues, hacer entrevistas, hacer perfiles y demás. Yo leí muy rápido por ahí que hablabas de Diego Rivera, me corregiste, me dices que no es un mexamericano. Te quería preguntar exactamente en dónde encuentras el inicio de esta cultura, porque hay quien podría pensar que a lo mejor nació por allá de 1848, después de la guerra entre México y Estados Unidos, que perdimos la mitad del territorio nacional, como nos gusta decir acá, y que se quedaron allá algunos mexicanos viviendo en los que hoy se conoce como Texas, California, Arizona y demás. Y que a lo mejor ahí puede empezar este sincretismo y esta cultura que se desdobla entre mexicoamericanos, ¿no? Pero para ti es un fenómeno más reciente. Bueno, Vienen no, después los cholos, ¿no? A principios del siglo XX, y luego los pochos y demás. no, yo no quise hacer una definición. Si hablo de esa historia que es muy larga, que se inicia cuando México era parte del Imperio Español y Estados Unidos del Imperio Británico, y luego la frontera que es, la mitad, una tercio de México se vuelve parte de Estados Unidos. Pero mis personajes son todos del siglo XX para el presente. Y creo que el impacto es más importante ahora porque la gente iba y regresaba, ¿no? Ahora sí hay casos bien interesantes de que, por ejemplo, Margarita Maza de Juárez haciendo campaña para su marido en Nueva York, o el hecho de que la primera iglesia católica de Nueva York estuvo construida por dinero mexicano y español y está llena de pinturas hechas por mexicanos. El hecho de que haya una Virgen de Guadalupe en la Quinta Avenida, en la Catedral de Nueva York, y otra en la calle 14, en esta iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Es decir, también. creo que nuestra ¿no? huella es bastante vieja, bastante antigua, ha tenido impacto, pero que parece separada de la ola de inmigración. Y sería, pues, muy interesante que se integrara, o que se está integrando tal vez naturalmente, no lo sé. Oye, hay No quien sé. dice que todo este potencial, toda esta creatividad es parte del poder suave de México, de ese poder que no es el poder militar, que no es el poder duro, sino el poder cultural que permea las instituciones y las culturas de los países en donde viven, ¿no? Que Enrique Norten con su arquitectura, que Lila Downs con su música, que Enrique Olvera con su comida, son parte de esta proyección de México como una potencia cultural. Estamos aprovechando y empoderando, lo estás viendo tú desde allá, que está el gobierno mexicano aprovechando este talento y tratando de empoderarlo también. Creo que no lo suficiente. Y sí, creo que cuando conoces a algún personaje o ves una obra de arte mexicana, especialmente de la gran época de oro de México, se te desvanece esa idea de que México son tacos y 5 de mayo. Que sí, creo que no es suficiente el impacto de la cultura mexicana. Es decir, sí hay ciertos nichos y todas las universidades importantes tienen departamentos de estudios mexicanos o estudios latinoamericanos. El español es, hay millones de gentes en Estados Unidos que aprenden español, que no son latinos, pero sin embargo la caricatura del mexicano existe. Exacto. Existe, y además ahorita, es decir, no esa retórica negativa en contra del mexicano no es en contra del que se fue a trabajar sin papeles, es en contra de todos los hispanos, latinos, los que se ven de tal forma, los que suenan de tal forma. ¿Crees que se ha agravado eso con la llegada de Donald Trump? Y te lo pregunto porque tú llevas 30 años viviendo en Estados Unidos. Me comentabas que llegaste en los 80, todavía en tiempos de Ronald Reagan. Te han tocado Reagan, Bush papá, Clinton, los 8 años de Clinton, los 8 años de George W. Bush, los 8 años de Obama, y ahora te toca el inicio de la era Trump. Creo que ese país ha existido siempre. Ahora tiene un altavoz. Es decir, lo que antes se decía en secretos, ahora se dice abiertamente, y aunque son una minoría,
pues tienen un presidente que hace unas barbaridades impresionantes, ¿no? Está en lucha con ese otro país que se muestra a sí mismo como el país de los inmigrantes, que etcétera, etcétera. El melting pot famoso, ¿no? Sí. La olla donde se funden todas las culturas de manera exitosa, que ahora con Trump parece que es la olla en donde la presión está para tratar de evitar esa mezcla, ¿no? Ahora, ¿cómo ha cambiado, sobre todo la ciudad en la que has vivido durante 3 décadas ya, de los años 80, en donde era una ciudad peligrosa, en donde en el metro te asaltaban? ¿Es una ciudad más hospitable hoy en día? ¿Es una ciudad más que le da más la bienvenida a la inmigración? Tú como Creo que es mexicamericana. la ciudad para los emigrantes. Es una ciudad en decadencia. Digo, las calles parecen como de Afganistán, están todas rotas y sucias, pero sí es un país que abraza a los inmigrantes. Yo recuerdo, tengo una madre psicoanalista que me preguntó, ¿te estás adaptando? Y le dije, me adapté, digamos, el día que aterricé, me sentí más en casa que me sentí en México toda mi vida. Me acuerdo perfecto cuando empecé a soñar en inglés. Creo que es muy fácil, es una ciudad hiper segura. Digo, mis hijos salían a la calle, iban en metro solos a los 11 años, ¿no? Cosa que en México, pues no lo haces, ¿no? Sí. Es una ciudad que fue golpeada también por el terrorismo, ¿no? Y que vivió unos años de mucha oscuridad después del 11 de septiembre y que está renaciendo hoy en día. Fíjate que está un poco, no ha habido ningún ataque terrorista de importancia en la ciudad desde entonces. Y claro, es un target, ¿cómo se dice? Un Blanco, objetivo, un blanco. blanco la ciudad de Nueva York, pero pues no ha pasado nada, ¿no? Yo no creo que la gente viva con miedo, más bien vive como inconsciente de eso, ¿no? Me tocó vivir algunos años después del atentado del 11 de septiembre, también por allá del 2004 al 2010 prácticamente. Y sí me acuerdo que al principio sí la gente estaba muy polarizada en el sentimiento antiterrorista, ¿no? Subirte al metro era pánico porque a lo mejor iba a haber un ataque con armas químicas. La gente pensaba que estaba bien la invasión de Irak. Y luego, conforme fue pasando el tiempo, esa polarización en torno a la defensa y en torno al terrorismo se fue olvidando y más bien hubo como una reacción antibélica que acabó con sacar a los republicanos de la Casa Blanca con Obama. Hoy en día, en 2017, estás viendo esa polarización otra vez entre republicanos con los discursos antiinmigrantes y los demócratas que se están haciendo más radicales, digamos, en su rechazo a Trump y sus políticas. ¿Están polarizados otra vez? Totalmente polarizados. ¿Y cómo se vive eso como una inmigrante? No sé, y sabes, como estoy en Nueva York, que es una ciudad muy liberal, yo no conozco a nadie del otro bando, no los conozco. Quería regresar un poco a lo que decías, cómo ha cambiado en 30 años. Sí. Algo que sí ha cambiado dramáticamente es cuando yo llegué a Estados Unidos, a Nueva York, lo que oías en la calle es yiddish y comías bagels. Es decir, eso ha cambiado radicalmente. Hoy salgo del metro en la 42 y me como mi mango enchilado. Con Miguelito. Sí, con Miguelito. Hablo español la mitad de cada día. Y te entiende todo el mundo alrededor, ¿no? Sí. Es decir, la población de origen mexicana pasó como de 3,000 a 1,5 millones. Sí. Es decir, se ha mexicanizado Nueva York de una manera dramática. En una ciudad donde no hay rechazo. Es decir, uno de los personajes que entrevisto es un dreamer y hablamos sobre las redadas. Y me dijo, yo no puedo creer que en Staten Island, que no es realmente, bueno, no, sí es Nueva York, pero es como el hermanito feo de Nueva York, hayan redadas. Es decir, yo me las imagino en Maricopa, claro, pero aquí no. Claro. Bueno, Amarillo, Texas, ¿no? Oye, justo ahora que hablas sobre el idioma español, cómo ha permeado la cultura, sobre todo en Nueva York, uno de tus capítulos se llama Do You Speak Spanish? Spanish, ¿no?
¿Qué le ha hecho esta fusión de los pochismos, del utilizar de repente el Spanglish al idioma? ¿Lo está enriqueciendo, lo está pervirtiendo? ¿Eres una purista del idioma o te encanta esta fusión? Yo no soy lingüista. Lo que me pareció muy interesante de ese artículo está hecho en broma, pero surgió a partir de que salió una enciclopedia del español en Estados Unidos, donde expertos en el tema hablan de lo que se está cuajando en Estados Unidos. Y ellos lo consideran un español igual a la transformación de cuando el castellano llegó al nuevo continente y se transformó por las lenguas indígenas. Ellos lo ven así, es un español que se está transformando por el inglés, pero también por la jerga puertorriqueña, dominicana, argentina, hondureña y, por supuesto, la mexicana, ¿no? Hablas justo en tu libro sobre cómo hay, no me acuerdo el universo de hablantes del idioma español en Estados Unidos, pero que si se tomaran solos sería un país, creo que después de México, el más poblado, ¿no? O lo pones por ahí, lo comparas sí, creo con que Afganistán en esa época era el número 3 después de España. Exacto. Creo que eso ha cambiado y que ahora es el número 2. Y algo interesante es que no todos los hispanos hablan español, pero sí hay también una población importante en Estados Unidos de no hispanos que habla español. De no hispanos que habla español. Oye, pues bueno, con esto nos quedamos con una invitación a que lean tu libro. Me parece que es un libro que tiene que leerse. Tiene, por cierto, muy buenas reseñas de Jorge Ramos, uno de los periodistas, tal vez el periodista que más eco hizo de La Voz Latina. La Voz Latina, Estados Unidos. en Estados Unidos, México, mex-americano él sí. Hablas también, te lo reseña también Claudio Lomnitz, un mexicano adoptado y ahora mexiamericano porque es chileno, un académico que también está cambiando la manera de cómo se piensa sobre la mexicanidad y la latinidad en Estados Unidos. Y Jorge Castañeda, evidentemente, también te reseña tu libro. Muchas felicidades. Entonces, ahí está la invitación para que lo lean. No nos podemos ir sin antes pedirte otra recomendación de lectura, que no sea tu libro. Siempre le pido a la gente, ¿qué estás leyendo en estos momentos? Estoy leyendo. Mi ídolo es Shama, que es un historiador extraordinario. Estoy esperando que me llegue su libro. Leí como 4 veces el mismo libro sobre su historia de los judíos, pero él es experto en arte e historia británica y es absolutamente delicioso. A mí me gusta más la no ficción. La no ficción. Entonces, Shama. Muy bien, pues ahí está la recomendación. Muchas gracias, Fey, por estos minutos para Foro Global. Y te veremos en la Feria del Libro. Me imagino que vienes a presentarlo también en Guadalajara, ¿no? Gracias por estar conmigo esta noche. Gracias a ti por habernos acompañado también esta noche. Soy Genaro Lozano y te invito a que continúes ahora con la programación de Foro TV. Yo te espero el domingo en punto de las 11 de la noche para una emisión de Sin Filtro. Y el próximo lunes nos vemos por acá de regreso para una nueva emisión de Foro Global. Y por lo pronto te deseo un muy buen fin de semana.